Hermano, quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad que estoy aquí y pues también hacerle saber al hermano Valentín que le mandaron saludar a todas las iglesias que fuimos a ver, que es Fi, La Pomona y a Lake Sino, y créanme, hermanos, que fue muy edificante para nuestras vidas ir a visitarlos y les mandaron muchos saludos a toda la iglesia y pues estamos muy contentos porque venimos bien bendecidos y muchas experiencias, ¿verdad?, que tuvimos en cada visita y gracias a Dios por la oportunidad que nos concedió, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a leer, pero fíjense que ahora quiero, hermanos, que los varones hagan una lectura y las hermanas hagan otra lectura. Los varones van a leer en Mateo 22, 15 al 22. Ahora es un día, hermanos, el cual es el tema, la controversia. Es Mateo 22, los varones del 15 al 22, y las hermanas van a leer Lucas 20, 19. Primero los varones y luego las hermanas. Es la misma lectura, pero en diferente libro, ¿verdad? Con una diferente expectativa, pero el objetivo de la lectura es la misma. Es Mateo 22, 15 para los varones y Lucas 20, 19 para las mujeres. Amén. Entonces se fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle alguna palabra y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que te enseñas con verdad, que no te nadie, porque no miras ni dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis hipócritas, mostrando la buena? Y ellos le representaron al denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es César, y a Dios lo que es Dios. Oyendo esto, se maravillaron de tanto que se fueron. A ver, mis hermanas, Lucas 20, del 19 al 26, así dice, ¿verdad? Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano a aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y echándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la justicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Pueden sentarse, hermanos. La lectura, ¿verdad?, en esta hermosa noche, ¿verdad?, que tenemos, es el día de la controversia. La última semana de nuestro Señor Jesucristo que estuvo en la tierra, tuvo días difíciles también, ¿verdad? Ayer hablamos de la autoridad, una autoridad que solamente del Padre le había concedido, y Él con autoridad hizo todas las cosas que tenía que cumplir, ¿verdad? Amén. Y hoy, hermanos, es la controversia o la confrontación. A través de estas lecturas que hemos visto diferente manera de cómo el Señor presentó esto del atributo, ¿verdad? Siempre el Señor Jesucristo en su ministerio fue atacado, siempre. Siempre era de tentarle, de acusarle. Y esto era causa, hermanos, para los que eran los fariseos, los saduceos, todas las personas, los herodianos, aquí menciona a los herodianos, siempre trataban el momento de querer acusar a nuestro Dios, a Jesucristo, pues, cuando estaba en el mundo. Siempre procuraron prenderle y llevarlo y acusarlo ante las autoridades. La pregunta del impuesto que le hicieron aquí era una respuesta que ellos esperaban, ¿verdad?, negativa, el cual pudieran tener ellos la manera de prenderle en el momento y de poner lo que estaba en contra del gobierno.
pero sin imaginar que ellos mismos iban a dar la respuesta. Dios en su soberanía ya sabía, ustedes acaban de leer, ¿verdad? Que unos se infiltraron como espías, otros se hicieron pasar como hipócritas, también lo menciona, ¿verdad? Cómo Jesús ya conocía el corazón. Él ya conocía a cada uno de los que estaban ahí queriéndolo acusar. Dice que la respuesta ellos mismos la hicieron y fue una respuesta clara, exacta. ¿Y qué pasó? Que callaron, ¿verdad? Dijeron, no podemos. Nos enseña que debemos estar sujetos a nuestras autoridades. Fíjense, nuestro Dios, qué grande es, ¿verdad? Él primero dijo, da al César lo que es del César. Nos enseña también el Señor ahí algo para nosotros, que nos sujetemos a las otras autoridades, que seamos obedientes, ¿verdad? A todas las leyes. Pero lo más hermoso que el Señor da es que también dice, y da a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y es la diferencia, hermanos, que Él hace, el cual ellos no tuvieron, ¿verdad?, que decir más. Y en esto, hermanos, yo analizando los dos pasajes que estaba leyendo, vi, hermanos, cuánta enseñanza hay, y el cual siempre el Señor Jesucristo daba una respuesta sabia y una respuesta bien para que los que escucharan supieran que Él era Dios. Siempre, hermanos, Jesús causó controversia en su ministerio, sí, siempre en todo lo que hacía. Desde el propósito, hermanos, Él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Él no venía a agravar la ley, Él venía a cumplirla, pero era el término de una ley. ¿Para qué? Para que empezara el tiempo de la gracia, que era la salvación. Y esto era cegado para la gente que estaba en ese momento. Fíjense, hermanos, pensando, hermanos, en esto que el Señor presentó en su vida, no ha de haber sido fácil saber que era cada rato acusado, era nomás esperado que fuera, ¿verdad? Y era una controversia que tenía Él siempre, una confrontación. Cristo sanaba los sábados. ¿Ustedes qué creen eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaba en el momento que Jesús sanó a un hidrópico? Lo dice en Lucas 14. ¿Saben qué es un hidrópico? ¿Sí se han puesto a ver qué era un hidrópico? Ahí está en Lucas 14:1. Y fíjense que fue un sábado, el cual dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Dice, ¿cómo estaban nomás? Como, me imagino que lo seguían, pero no lo seguían con ese deseo de escuchar lo que Él hablaba de la vida eterna, escuchar de que Él era el Salvador, sino que lo acechaban. Y dice que ese día sanó a un hidrópico. Y yo leí, hermanos, que es una persona que retiene líquidos y en su cuerpo, y siempre es gordito y tiene mucha inflamación en sus coyunturas. Cómo Dios tuvo misericordia y sanó un sábado. Y ustedes, si han leído la palabra de Dios, el Señor sanó muchas veces en los sábados. ¿Y qué pasaba? Que había otra vez una confrontación. Porque ellos decían, ¿cómo haces esto un sábado? Y el Señor aclaraba todo lo que Él hacía. Él estaba enseñándoles que Él venía a amar. Él venía a sanar. No quería decir que el sábado no tenía que hacer nada. Él venía a libertar. Ese día Él libertaba de enfermedad. Y esto era causa de controversia. También hubo otra confrontación, hermanos. Los hermanos de Jesús no lo aceptaban. En San Juan 7 dice que le dicen a sus hermanos, vete allá afuera, ve, date a luz, ve allá donde te conozcan. Aquí, ¿qué va a pasar? Ellos no creían, dice en San Juan 7:5. Dice, y aún sus propios hermanos no creían en Él. Fíjense qué triste, ¿verdad? Saber que el Señor Jesucristo también presentaba una situación de desechado de sus hermanos. Y era constante, hermanos, porque en el ministerio del Señor, que duró 3 años y medio, esta situación Él la miraba desde un principio. También, hermanos, viendo otro pasaje, los discípulos, fíjense cuando habla el Señor Jesucristo en San Juan 6:60 de la vida eterna. ¿Cómo hubo discípulos que empezaron a murmurar también? Fíjense en San Juan 6:60, palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo les acababa de decir que Él porque era enviado del Padre, y viviendo, y yo vivo en el Padre. Él estaba haciéndose a sí mismo Dios, ¿verdad? Estaba diciendo, yo soy Dios, el Hijo. Este es el pan que descendió del cielo.
No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y dice la palabra en el 66, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice, desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y les dijo, ¿queréis acaso ir también vosotros? Me imagino ese momento, ¿verdad? ¿Cómo se ha de haber sentido el Señor ver que muchos se fueron? ¿Por qué? Porque murmuraban, dice la palabra de Dios. Si ustedes leen en el primer capítulo, dice que empezaron a murmurar. En el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjense, hermanos, yo leía esta palabra y decía, Señor, para el Señor haber sido triste en su corazón saber que ellos no lo querían aceptar como que venía del Padre, el cual causó murmuración. Y era, hermanos, constantemente la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo ser así. Había confrontación y había desánimo. Se fueron, dice la Biblia, se fueron muchos de seguir. Ya no seguían a Jesús. Y Jesús le dice a los 12, ¿quieren ustedes también ir? ¿Y qué le dice Pedro? Qué bonita confesión hace Pedro, ¿verdad? Y más adelante dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y eso, hermanos, ese es el verdadero cristiano que de veras comprende que Jesucristo es Dios. No entra en controversia. No entra el qué dirá, o no, porque él dice que no, yo también digo que no. No, porque el encuentro es personal con Dios. Y Pedro y los apóstoles comprendían, ellos sabían que él era el Cristo. Y vieron el desánimo de muchos, pero Pedro confesó que él era el Dios, era Dios verdadero, ¿verdad? Y esto, hermanos, nos lleva a tanta enseñanza, saber que el Señor Jesucristo estuvo presentando muchas dificultades en su ministerio, y con sus propios hermanos, y con sus discípulos, ver que se iban, y sabía que no lo aceptaban como Cristo. Él estaba fiel en su ministerio, porque él venía del Padre, y él era Dios, el que venía a salvarlos. También fue criticado, fíjense bien, también, ¿por qué? Porque comía y bebía, iba a comer con los pecadores. En Mateo 11:19 dice la palabra de Dios que él estaba comiendo, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Era criticado también porque él venía con los que eran necesitados. Él no venía a aclararles a los fariseos, él venía con el que necesitaba de él, a los pecadores, a los publicanos. Y esto era causa también de controversia, porque decían, ¿cómo es posible que siendo Cristo esté juntándose con estas personas? Y lo criticaron, él fue criticado también. Siempre fue tentado, siempre, pero todos querían, hermanos, en ese momento acusarlo. Pero jamás hubo algo contra él en su vida. Jamás por causa de que él haya dicho algo que no estaba bien, nunca fue acusado. Aun cuando en la entrada triunfal dice que lloró al ver la ciudad y se lamentó, ¿verdad? Y muchos oyeron cuando él dijo que en 3 días este templo sería derribado y en 3 días se levantaría. Ellos pensaron, ¿verdad?, en la construcción, pero él ya daba una profecía de que él iba a ser levantado al 3er día. Y para esto, esta fue una de las acusaciones que le hicieron, ¿verdad?, cuando lo prendieron. Pero ellos estaban cegados. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba endurecido. Si ellos hubieran abierto su corazón y hubieran dicho, Señor, humildemente te aceptamos como Cristo, hubieran comprendido todas estas cosas que el Señor había dicho. Y no hubieran estado en controversia contra nuestro Dios. Y esto, hermanos, nos enseña ahora, hermanos, que nosotros debemos de ser humildes y abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Porque esta situación que el Señor Jesucristo presentó, usted lo está presentando, ¿cierto? Sí. Usted, como hablamos, ¿hay autoridad en Cristo, en el cristiano? Sí. ¿Qué autoridad te ha dado el Señor? ¿Tienes autoridad de reprender espíritus malos, cierto? Tienes autoridad para que cuando esté una persona enferma puedas orar y Dios te da la sanidad. Pero también tienes controversia. El Señor Jesucristo en su vida presentó muchos casos de controversia. El cristiano igualmente.
¿Qué controversia tienes tú por Cristo? ¿Te has preguntado? ¿Has tenido consecuencias por tener a Cristo en tu corazón? ¿Has presentado a lo mejor como no igual que el Señor Jesucristo? Porque yo leyendo, hermanos, dije, Señor, para el Señor, qué triste de haber sido presentar todos estos problemas. Y presentar que se le arrimaban y decía hipócritas, porque Él los conocía en su corazón. Él los conocía en lo más íntimo. Dice que también lo murmuraban, ¿verdad? También siempre, en muchos pasajes de la palabra de Dios, era murmurado el Señor Jesucristo por sus palabras que ellos no entendían y ellos pensaban que quería hacerse como Dios y no lo querían aceptar, porque ellos esperaban a un Cristo que viniera con espada, que viniera como un reino, que viniera a quitarlos del yugo de los romanos, ¿verdad? Y todo eso no era aceptable, no era aceptable. Y para el Señor Jesucristo, Él siempre estuvo con los brazos abiertos, mostrándoles el amor, que Él venía a salvar, que Él venía a entrar a sus corazones. Él no venía a hacer guerra. Y esto, hermanos, para Él Él comprendía el corazón de cada uno de los que estaban presentes. El cristiano, hermanos, siempre vamos a tener pruebas y luchas. Y usted dirá que nomás es usted. No, hermanos. Si el Señor Jesucristo presentó muchas cosas en su vida, también dice que Cristo causó división. ¿Han escuchado ustedes esta palabra? Hay una palabra en Mateo 10:34, que el Señor Jesucristo causó división. Dice Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y usted dirá, estas palabras, al escucharlas, un padre, una madre, una hija, ha de haber dicho, esto es duro de comprender, ¿verdad? Pero usted comprende esta palabra en este momento. ¿Se ha pensado, primero para mi vida, quién es primero en mi vida? Dios. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué doy de mi prioridad en mi vida? Es Dios. Todo mi tiempo, lo más tiempo que yo pueda dárselo al Señor, dedicárselo al Señor. Todo tiene su tiempo también. Pero el Señor quiere que nosotros lo amemos más que sobre nuestro hijo, sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa. Y es para el que no comprende el amor de Dios, le es difícil saber esto, ¿verdad? Pero los que ya comprendemos sabemos que sí, primeramente en nuestra vida debe ser Dios. Amén. Y si Dios es primero en tu vida, cuando tengas el problema con tu esposo, tu esposa, tus hijos, te va a ser más fácil presentar y poder llevar el problema. Porque yo recuerdo, hermanos, a la edad de 10 años mi papá empezó a estar enfermo. Ya éramos cristianos. Yo tenía 10 años y mi mamá, pues, empezamos con una pobreza extrema. Y ya mi mamá vendía una cosa, hacía tamales, yo llegué a vender, hermanos, en los camiones. Y yo me veía, decía, Señor, esta pobreza, mi papá siempre en el hospital. Pero gracias a Dios, hermanos, que mi mamá mantuvo la fe en Dios sobre todas las cosas. Nos mantuvimos, hermanos, pero no por nuestras fuerzas, sino porque Dios era la prioridad en nuestro hogar. Aleluya. Siempre, hermanos, pensamos, por mí mismo, yo no hubiera podido seguir adelante. No pude seguir estudiando, pero tengo muchos testimonios que contar, ¿verdad? Pero como, hermanos, Dios nos sostuvo. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad era nuestro Dios. Siempre mantuvimos, mi papá enfermo decía, vámonos al templo. Y gracias a Dios, porque desde niña tuvimos esa enseñanza. Y eso suplió todo, enfermedades, problemas, circunstancias, el cual si no hubiéramos estado lo que es en el camino del Señor, lo que es nuestra prioridad, darle lo mejor al Señor, no hubiéramos fracasado como familia. Y le doy gracias a Dios porque Dios nos mantuvo a todos. Y eso es lo que Dios quiere, que en tu lugar primeramente sea Dios. Que le des a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Tu vida. ¿Qué más? Tu tiempo,
¿Qué es de Dios? Todo. Todo es de Dios. Nuestros hijos, la salud, el trabajo, ¿qué más? Todo, ¿verdad? Nos podríamos a pensar. Fíjense, hermanos, entonces nosotros, hermanos, ahí comprendemos que el Señor no venía tampoco a causar esa división así de decir, ya no le hables a tu hijo, no, con amor. Porque Él venía, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y ese amor quería que comprendieran que amarlo sobre todas las cosas era lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Es lo mejor que podemos seguir adelante. Y esto, hermanos, causa controversia, sí. Porque yo sé que a lo mejor se ha dado el caso, ¿verdad? ¿Cómo que vas al templo otra vez si ya tienes tu familia aquí? Y es una controversia, ¿cierto? De que voy al templo o me quedo porque tengo familia, viene una visita y Señor, ¿qué es mi prioridad? Señor, tú conoces mi corazón, te amo, pero aquí tengo ¿cómo podríamos decir? Una división aquí, ¿qué hago? Usted ahí pídele al Señor y al Señor, ¿qué es mi prioridad? ¿Mi familia? Sí, pero si yo puedo llevar a mi familia a la iglesia, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Y eso, hermanos, nosotros debemos de saber que nuestra familia también es nuestra prioridad. No estoy diciendo que la familia siempre, ¿verdad? No, Dios quiere que caminemos juntos, pero la prioridad en tu vida espiritual, personal, que sea Dios. Claro, tu familia tienes que cuidarla, porque también es parte de ti. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros caminemos, ¿verdad? Como padres que somos de hogar, que nuestros hijos vean, hermanos, que nosotros mantenemos a Dios en nuestras vidas en primer lugar, para que ellos sean enseñados, ¿verdad? Y así, hermanos, siempre, hermanos, nosotros debemos de estar siempre con nuestro Señor Jesucristo, que sea nuestra prioridad. También dice en Lucas 12:49, también declara, ¿verdad? Esta verdad, que el Señor Jesucristo vino. Todo esto, hermanos, nos enseña muy hermosamente. 12:49, pues ya dice. Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero, si ya se ha encendido, de un bautizo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, sino disensión. Y habla lo mismo, ¿verdad? El mismo capítulo que leímos anteriormente, esto habla de la división. Y es porque, hermanos, después que el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Al tercer día y fue levantado, empezó, ¿verdad? Después del Pentecostés, el Espíritu Santo empezó a llevar el Evangelio a toda criatura. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto ha llegado hasta nuestros oídos, ¿verdad? Gracias a Dios, a este continente tan bello. Y así, hermanos, nosotros continuaremos en el camino del Señor con autoridad también, porque Dios nos ha dado autoridad. Y con controversia, como el Señor lo presentó también, hermanos. Porque nosotros, hermanos, vivimos en el camino, el camino que es Cristo. Pero sepas, hermanos, que el camino para seguir al Señor no es fácil. No es fácil. Pero no es imposible. Si con la ayuda de Dios seguiremos, hermanos. Muchos después que el templo fue derribado en el 70 después de Cristo, siguió el Evangelio. Fueron martirizados, pero siguió el Evangelio. ¿Por qué? Porque se sentían amenazados los romanos, pero siguió el Evangelio a toda criatura. Y esto no paró, ¿verdad? Gracias a Dios, porque ahora, hermanos, el Evangelio es predicado en todo el mundo. En todo el mundo. Y esto es porque el poderoso de nuestro Dios, que vino y mandó a su Hijo para salvarnos y estar, hermanos, en este tiempo que nosotros estamos viviendo de gracia, el cual todavía no viene, ¿verdad? Pero Él está, hermanos, todavía salvando, todavía sigue sanando. Pero sigamos, hermanos, adelante, porque el Señor es nuestro guía, Él es nuestra fortaleza. Y cada que presentemos, hermanos, problemas, debemos de decirle al Señor: Señor, tú eres mi prioridad en mi vida, guía mi vida y ayúdame a continuar, ¿verdad? Que no caiga, que no sea como esos discípulos que, oh no, ya me retiro y me voy, sino que seamos como Pedro, reconozcamos, como dijo Pedro, tú eres el único, ¿verdad? El de la vida eterna.
el que nos da la vida eterna. Y por eso, hermanos, esta semana, hermanos, para nosotros es bellísima, porque el Señor Jesucristo en esta última semana que vivió, pues, antes de que fuera crucificado y llevado a la cruz, el Señor aún daba amor y enseñanza a los discípulos y a todos aquellos que lo rodearon, a todos aquellos que lo miraron, todos aquellos que fueron testigos de que Él no hizo ningún mal, sino venía a traer un bien. Y ese bien, hermanos, solamente aquellos valientes lo arrebataron. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que solamente los valientes lo arrebatan. Y estamos en tiempos violentos, tiempos difíciles, pero solamente los valientes lo arrebatan. Aleluya. Y nosotros estamos ahí, ¿verdad? Estamos luchando, ¿verdad? Estamos sirviéndole a nuestro Dios. Vamos a tener problemas, pero en Cristo podemos todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, hermanos, oremos. Digámosle al Señor, Señor, quiero serte fiel. Quiero confesar como Pedro, solamente en ti encontraremos la vida eterna. Solamente en ti encontraremos el camino, porque tú eres el único que diste tu sangre por mis pecados. Solamente en ti encuentro la vida eterna.